Hola a todos, este es un video para hablar acerca de los 10 mejores animes de culto. Y antes de ahondar en esto, creo que es necesario explicar primero qué significa la palabra culto o ese término, para qué lo utilizan. Básicamente este término surgió precisamente por las películas de culto y sirven para denominar básicamente a películas que no tuvieron mucho éxito cuando se estrenaron, pero que tiempo después la gente ya digamos que en DVD las vio y las valoró y las empezó a recomendárselas entre ellas y le empezaron a hacer un culto básicamente. Es decir, son como películas de nicho que tienen mucho éxito y son un poco extrañas en ocasiones. Eso significaría una película de culto, y en este caso, en el caso de los animes de culto, sirve de manera muy similar para denominar a todos estos animes que no necesariamente cuando se estrenaron tuvieron mucho éxito o así. Sin embargo, con el pasar de los años son, digamos, que estas joyas ocultas que hay en el mundo del anime. O sea, es decir, son series que básicamente la gente con el pasar del tiempo las ha ido revalorando, se ha dado cuenta de su calidad y ahora les rinde culto, literalmente. Entonces básicamente en la actualidad estos animes de culto, aparte de que sí tienen, digamos, un público no solamente muy fiel, muy devoto por así decirlo, sino que además su calidad y sus cualidades atemporales incluso, ya que la mayoría de estos animes son bastante viejitos. Solo hay uno que otro que viene después del 2000. Sin embargo, la mayoría, pese a su tiempo, o ya el tiempo que fue realizada, siguen siendo fascinantes hasta la fecha. Y bueno, nada más antes de empezar, creo que es necesario precisar nada más que, a diferencia de lo que pueda aparecer en el título o el hecho de que haya 10 puestos, no necesariamente es un top. ¿Qué significa esto? Yo lo hice con un fin más de como una especie de listado, que ya sea de recopilación o de recomendación para los nuevos espectadores, ya que todos estos 10 animes son bastante complejos y difíciles o bastante densos y tienen diferentes cualidades, no todos son iguales. Es decir, algunos destacan más por ejemplo por su animación, otros por su música, otros por su argumento, otro por los conceptos que abordan que son más densos. Es decir, ese tipo de cosas hace que sea muy difícil, por lo menos ahorita a esta edad temprana en la que yo no he visto del todo estos 10, he visto lo básico en la mayoría, entonces como tal no es un top, es lo que quiero dejar claro. Entonces se preguntarán qué criterio utilizaste para ordenar, o simplemente en este caso el criterio que utilicé para, pues sí, que estén en un orden específico, es que los animes que van a ver al principio, es decir, del más o menos del puesto 10 al 5 más o menos, esos son los animes más vistos o más populares pese a ser de culto, es decir, que son más accesibles e incluso no son tan complicados de entender dentro de lo que cabe en comparación con los otros. Y digamos que ya los puestos que van a estar del 5 al 1 son difíciles, son raros, son muy extraños y en algunos casos muy difíciles de encontrar. Es decir, estos sí son animes de culto en toda regla. Por ende, nada más quería explicar esto para que quedara claro. En el puesto número 10 tenemos al anime Neon Genesis Evangelion. Y cabe aclarar que de entre todos los que están en esta lista no solamente sea probablemente el más famoso, sino que además sea uno de los animes más reconocidos por lo mismo. Y dentro de lo que cabe es uno de los más accesibles, pese a la complejidad que pueda tener al final. Es un anime que no representa un gran reto en comparación a todos los demás de esta lista. Y es un anime bastante disfrutable, que es una buena forma, yo considero, por eso lo puse en este 10º lugar, ya que es una forma buena de empezar a introducirte para la gente nueva en esto. Y básicamente la historia de Evangelion nos narra o nos cuenta la historia de un chico llamado Shinji Ikari, el cual en un mundo, pues se podría decir que un poco posapocalíptico, en el que unas criaturas gigantes llamadas ángeles han destruido las ciudades y han obligado a la humanidad a recluirse en ciudades como búnkers que se aíslan cada vez que aparecen. Y para defenderse han creado unas máquinas llamadas Evas, que son piloteadas por adolescentes que fueron escogidos específicamente para este propósito, ya que son los únicos que tienen una capacidad de sincronización que les permiten pelear dentro de estas máquinas. De esa manera Shinji, este protagonista, empieza a involucrarse debido a que fue llamado por su padre, alguien con el que nunca tuvo buenos lazos desde su infancia y le parece muy extraño. Y poco a poco se va dando cuenta de que su padre es líder de esta organización que tanto crea estos Evas como combate a estos ángeles. Y se va dando cuenta de que hay muchas subtramas y básicamente estratagemas y conspiraciones alrededor tanto de esta organización como organizaciones externas e incluso más allá de lo existencial. Eso básicamente es la premisa de este protagonista llamado Shinji, que a cada rato se autocuestiona si debería o no hacer esto, o sea, ser utilizado como herramienta
pilotear este robot. Y al mismo tiempo vamos viendo su desarrollo, digamos que psicológico, no solo de él, sino de varios personajes. Entonces es una serie bastante introspectiva. Otro de los elementos que hace destacar este anime de culto en comparación a otros es básicamente esta forma en que aborda la religión judio-cristiana de una manera bastante verídica o fiel, por así decirlo, profundizando en los temas y usando simbolismos a lo largo de la serie. Y al mismo tiempo, como acabo de mencionar, pues también tiene un gran uso del psicoanálisis, no solamente, repito, en el protagonista, sino en varios personajes que van desarrollando. De hecho, esto es probablemente lo más importante de la trama de la serie, el cómo desarrolla psicológicamente a sus personajes y al mismo tiempo combina estos dos elementos con dos géneros del anime muy populares, que son el de los mechas, estos robots gigantes, como Mazinger Z para que me entiendan, y el de los kaijus, que en este caso es más popular en las películas con personajes como Godzilla, que son monstruos gigantes. En este caso fusionan ambos conceptos, o sea, los robots pelean con los monstruos, pero dentro de todo este contexto, como dije, filosófico, religioso y al mismo tiempo introspectivo. De esa manera es básicamente eso lo que hace especial a Evangelion. Y si no lo has visto o quieres ahondar un poco más en la trama, yo ya hice un video referente a eso en mi canal, el cual puedes ir a ver para entender un poco más del contexto que involucra todo en esta serie. De mi parte no me quedaría más que recomendártelo. En el puesto número 9 tenemos a la película de Akira. Y antes de que se extrañen un poco, cabe aclarar que en la mayoría del listado de este top, básicamente no solamente es que sean series anime, sino hay de todos los tipos de formatos dentro de este top. Es decir, aquí cuentan tanto las obras, las películas, las series, en este caso incluso los especiales o los cortometrajes, y un subgénero que abordaré casi al final del video y ya se darán cuenta de por qué lo dejo hasta el final. Pero básicamente es nada más para aclarar eso. Cierro este pequeño paréntesis de contexto. Bueno, como dije, el noveno puesto pues es Akira, y esta película es una película ubicada en un futuro pues, un poco cyberpunk y posapocalíptico, en el cual vemos como un grupo de rebeldes, un día mientras se enfrentaban a un grupo rival, básicamente uno de sus miembros, el mejor amigo del protagonista llamado Kaneda, su amigo Setsuo pues es como secuestrado, se podría decir que por el gobierno, ya que ellos se dan cuenta de que tiene ciertas habilidades psíquicas. Entonces básicamente como que lo aíslan y lo llevan con un grupo de gente que básicamente son una especie como muy similar al caso del MK Ultra, de estos niños que desarrollaban con estas habilidades. Solo que en este caso es que esta gente pues la tienen para investigación y al mismo tiempo están ocultas y protegidas por una organización secreta dentro de este mismo gobierno, que es bastante impositivo. Por esta razón el protagonista Kaneda se revela constantemente y al mismo tiempo busca pues, rescatar a su amigo de estas instalaciones secretas, y ahí va descubriendo la gran conspiración que hay detrás de toda esta ciudad y básicamente lo que aguarda en sus profundidades. Sin ahondar más en la película, básicamente eso sería lo básico, y los elementos que la hacen destacar o que la hacen especial básicamente es su animación, ya que aunque es una película viejita, es decir, es como de los 80s o 90s, no estoy seguro. Sin embargo, esta película tiene una calidad de animación tan avanzada que realmente son muy realistas los movimientos, son muy detalladas las facciones de las personas. Es decir, es una película que en ese entonces se hacían a mano esta animación, por ende es un gran logro, es algo titánico, ya que incluso literalmente tú la ves hoy en día y parecería que es una película de los años 2000 o 2010, es decir, así de avanzada está la calidad que tiene. Y nada más como dato curioso para la gente que le gusta Naruto, el creador de la serie de Naruto, Masashi Kishimoto, básicamente vio esta película y eso fue en cierta forma lo que lo inspiró a hacer Naruto. Es por eso que algunos de sus personajes al principio de su obra pues tienen bastantes semejanzas en el diseño con los personajes de Akira. Nada más esto es como un pequeño dato curioso por si les interesa. Y pues bueno, como repito, si no la has visto, esta es una buena oportunidad para empezar, ya que pues, es una película, no tienes que ver más que eso. En octavo lugar tenemos a las películas de Ghost in the Shell, u OVAs, también las podemos ver así, algunas. Ya que el problema con esta serie, o bueno, no es un problema, simplemente su característica es que pues, es una franquicia, son muchos medios, ya son series, spin-offs que puedes ver. Pero principalmente lo que la hizo destacar o que la hizo de culto son estas primeras películas que les digo. Y en ellas, además de que básicamente pues lo interesante en sí misma es su ambientación cyberpunk y estos conceptos filosóficos que mezclan o te ponen a analizar estas crisis existenciales con el planteamiento de la tecnología y los humanos y el lugar que tienen cada una y qué pasa cuando las combinas. Pues la historia básicamente de Ghost in the Shell nos narra la historia de una detective, la cual casi en su mayoría es un androide, ya que pues, tuvo un accidente y pues casi en su totalidad pues, es ya un robot.
o tiene partes mecánicas, y básicamente ella se dedica a resolver los crímenes que ocurren en esta ciudad cyberpunk. Sin embargo, empieza a notar que hay algo en común en una serie de crímenes, y ya así es como se presenta este antagonista, que básicamente es una especie de hacker terrorista, el cual esta protagonista, llamada la teniente Kusanagi, si no mal recuerdo, pues se encarga de investigar el misterio detrás de este villano y al mismo tiempo tratar de frenar sus planes. En sí, como dije, aquí gran parte de su éxito también se debe más que nada a su ambientación, que es muy interesante, el hecho de cómo mezclan estas ideas de que los humanos, más que por necesidad como una prótesis, ya buscan literalmente ir modificando su cuerpo a mayor cantidad de mecánica, ya que pueden tener más ventajas que con un cuerpo orgánico, y al mismo tiempo cómo se va desplazando esta idea de la conciencia o de la percepción que nosotros teníamos de la humanidad y se va reemplazando por esta tecnológica. Eso es básicamente lo que hace interesante a Ghost in the Shell, además de que obviamente tiene una gran animación, igual que todo lo de esta lista, y el hecho de que básicamente tuvo tanto éxito que tuvo una adaptación a live action, en la cual es protagonizada por Scarlett Johansson, y aunque a la mayoría de personas pues no les gustó esa adaptación, a mí me pareció buena, ya que sin ser una de las mejores, pues sí, digamos que adaptaciones en personas de anime, pues sí, como que rescata lo básico o lo necesario para que pueda atraer a un nuevo público este interés en esta vieja obra de culto, y de esa manera, si no les parece suficiente la película o se quedan con ganas de más, siempre pueden ir a la original, la cual les satisfacerá mucho más. Y pues bueno, básicamente eso sería Ghost in the Shell. En séptimo lugar tenemos a la serie de Cowboy Bebop, y esta serie, a diferencia de la mayoría de todas estas listas, no destaca principalmente por su guión o su argumento. No es que esté así súper desarrollado o sea complejísimo, no, es bastante simple. Sin embargo, todas las cualidades que las hace destacar en este caso a Cowboy Bebop es más que nada pues su animación, su ambientación y principalmente, y lo mejor de la serie obviamente, es su banda sonora o su soundtrack, ya que esta es una serie que sirve más como una especie de ejercicio artístico o audiovisual, una especie de experimento audiovisual, en el cual cada capítulo vemos un distinto género musical junto con una animación que la acompaña, que sirve como una especie de videoclip, pero todos estos episodios tienen un hilo conductor que es la trama principal, la cual no es nada del otro mundo, es simplemente una historia de cómo en el futuro, digamos que existen, así como existen vaqueros espaciales o cazarrecompensas, los cuales viajan alrededor del sistema solar para buscar sus objetivos, y de esa manera pues cobrar la recompensa y van viviendo al día, básicamente. Tampoco es que ganen mucho dinero. Al principio de la historia pues vemos nada más a dos de este grupo de cazarrecompensas que viajan en el Vivo, que es esta pues sí nave espacial, y el protagonista llamado Spike, pues conforme avanza la aventura y van buscando nuevos objetivos, pues van encontrando nuevos aliados que se van uniendo a este grupo de cazarrecompensas. Y básicamente, si habría algún objetivo en particular, más o menos un poco más complejo dentro de esta trama, es que Spike pues viene de una especie de como de organización que era como una mafia, de la cual se salió, pero debido a que su amante o la persona que él ama pues sigue ahí y sigue teniendo problemas en esta organización, el objetivo de Spike a largo plazo básicamente sería tanto rescatar a su mujer como acabar con esta organización. Y ya, básicamente eso sería lo más interesante a desarrollar dentro de la serie. Como dije, lo mejor de la serie es su apartado musical, pero yo tengo que decir que lo que yo descubrí, o que para mí tiene mucho encanto de Cowboy Bebop, además de lo que ya mencioné, es el hecho de que aunque no es tan especial, no es tan asombrosa así en comparación a las demás de esta lista, Cowboy Bebop tiene esta magia de que cuando la ves pasa el tiempo y la recuerdas mejor de lo que es decir, tiene un efecto de nostalgia casi en automático. Y yo siento que eso, en vez de ser algo malo, es muy bueno, ya que básicamente hace que te den ganas de revisitarla, y debido a la dinámica de la serie tampoco es tan difícil. Así que si tú quieres adentrarte, como dije, en esto de los animes de culto, yo creo que este sería uno de los más buenos, ya que es menos exigente y más disfrutable y no dura tantos capítulos. Entonces esa sería mi recomendación para los que tengan interés en esta serie, además de que claramente hicieron un gran trabajo con el desarrollo de personajes principales de esta tripulación, principalmente con Spike. En sexto lugar tenemos a esta serie de anime llamada Death Note, y básicamente, así como Evangelion, probablemente esta sea una de las series más famosas, pero aparte de famosas es de las más popular. Es incluso de contenido mainstream. Sin embargo, eso no significa que Death Note pues, sea mala o sea muy banal, no, al contrario, es una de las que tienen mejor guión, de hecho, de todas las de la lista, y básicamente tiene una buena animación y buen soundtrack. Pero como dije, lo interesante o lo mejor que tiene Death Note en este caso es su premisa y el desarrollo de sus personajes, ya que para quienes no la conozcan, la serie nos plantea la historia de un joven estudiante japonés llamado Light Yagami, el cual es muy brillante y es uno de los más
más destacados. Sin embargo, por lo mismo de su excelencia, pues digamos que tiene una vida muy mundana, muy aburrida, ya que nota las limitaciones que hay en la vida humana y ve que la humanidad es bastante mediocre y pues digamos que el sistema criminal tampoco es muy bueno. Entonces él en ese punto de su vida está bastante aburrido y un día de la nada encuentra una libreta con el nombre de la serie, o sea, Death Note, en la cual se da cuenta de que al escribir el nombre de alguien, automáticamente después de creo que en 30 segundos esa persona muere, y a partir de ahí Light empieza a experimentar con diferentes criminales los métodos. Se da cuenta de que él puede determinar, por ejemplo, la forma en que la persona se va a morir si él la describe dentro de la libreta, y al mismo tiempo se da cuenta de que esta libreta no llegó ahí de manera azarosa. Te explican que en el folclore japonés existen unos seres que son como dioses, los dioses de la muerte, llamados Shinigami, solo que al igual que Light, pues como son inmortales están tan aburridos que uno de ellos un día, para quitarse ese aburrimiento, literalmente aventó su libreta al mundo humano, ya que de esa manera le permiten ir, digamos que a recuperarla, y de esa manera pues empieza a hacer su ocio aquí en la tierra. Y una vez que la encuentra Light, pues se la deja a Light porque le interesa ver qué puede hacer Light con esta libreta y con sus capacidades intelectuales. De esa manera emprenden ambos esta aventura, en específico de Light buscando erradicar a este planeta de los criminales que hay en ella. Sin embargo, en el proceso se darán cuenta de que tanto han llamado la atención no solamente de la policía de su país, sino que a nivel mundial. Entonces digamos que la ONU pues contrata al mejor detective del mundo para resolver este caso, el cual lo conocen como L. Y de esa manera la serie es un constante enfrentamiento intelectual entre este protagonista llamado Light y este detective llamado L. A grandes rasgos esa es la historia, eso es lo interesante de la serie en sí misma, como dije. Y digamos que el gran logro de Death Note es que, aunque también es una serie más o menos corta, son, si no me equivoco, como 26 capítulos, en ese periodo de capítulos pues abarca todos estos conceptos, sí tiene una conclusión, es bastante interesante ver este duelo intelectual. Y como dije, aunque sea famosa y sea una de las más populares, al mismo tiempo es una de las que te van a querer hacer explorar más este género de animes de culto. En quinto lugar tenemos a la película de animación Perfect Blue, del famoso director de animación llamado Satoshi Kon, uno de los mejores directores que ha existido en animación, tanto en cine como en series. Y básicamente la premisa de esta película nos narra la historia de una cantante de un grupo de idols, las cuales en Japón básicamente pues sí, son estas agrupaciones musicales principalmente conformadas de mujeres, que son muy populares. Sin embargo, en este caso la película lo que aborda o ahonda es como una de ellas quiere dejar, digamos que atrás, esa vida de idols para explorar o incursionar en el mundo de la actuación y el entretenimiento. Sin embargo, en Japón existe muy claramente, digamos que una división entre ambos sectores de entretenimiento, debido a que las idols pues representan, digamos, entre comillas, a inocencia o algo más puro, y ya en el cine lo ven como algo más maduro o algo un poco contrastante. Por esta razón, la carrera de esta antigua idol empieza a tener un conflicto, debido a que empieza a tener reclamos tanto de sus fanáticos como del público en general, ya que tienen este contraste de la faceta que está incursionando, y a eso ocasiona que poco a poco se empiece a tener una disociación de personalidad. Esto quiere decir como que ya no sabe si tiene doble personalidad o realmente hay alguien muy similar a ella, ya que empieza a descubrir que alguien se ha estado presentando como idol todavía de ella. Entonces lentamente empieza a caer en una espiral de locura, en la cual ya no sabe diferenciar lo que es real, lo que es ella misma, lo que la define, y al mismo tiempo tiene este miedo de los acosadores, básicamente. Esto es lo que desarrolla la película. Lo más interesante de la misma en sí es básicamente este desarrollo, digamos que es una especie de thriller psicológico muy bueno, en el que vemos los conflictos internos de este personaje. Y para quienes pues no la conozcan, probablemente sí conocerán una película llamada El Cisne Negro, y esta película es la versión live action de Perfect Blue, solo que con algunas modificaciones, ya que en lugar de ser un idol, en este caso lo adaptaron en el mundo del ballet, una bailarina, pero básicamente es lo mismo y hay muchas referencias a la película de Perfect Blue. Por ende, si te gustó El Cisne Negro, te va a encantar Perfect Blue. Y si te gusta esta obra de este autor, yo te recomendaría que cheques el resto de su filmografía. El autor es Satoshi Kon. En cuarto lugar tenemos a la serie de anime llamada Ergo Proxy, la cual, para simplificarlo un poco, si ya has visto Wall-E, tiene una premisa bastante similar, es decir, en un futuro donde la humanidad ya casi acabó ambientalmente con el planeta Tierra, no tiene otra opción más que irse, digamos, en una especie de nave espacial alrededor del espacio en busca de un nuevo hogar. En el proceso, mientras iban adaptando estos humanos en esta nave, básicamente aquí notamos en Ergo Proxy que, digamos, que estas máquinas o estos androides que conviven con los seres humanos empiezan a tener una serie de fallas, se podría decir, ya que detectan un virus que como que los está corrompiendo.
Y digamos que en el proceso también notamos que hay otra serie de androides más desarrollados, los cuales le llaman proxies, de ahí el nombre de la serie, los cuales son más humanoides, y estos empiezan a tener esta crisis como existencial, ¿no? De qué son ellos, de su papel, de su relevancia, y al mismo tiempo como que están encargados de resolver este misterio alrededor tanto de ellos mismos como de este fallo o este virus que está propagándose por los androides, mientras al mismo tiempo ven qué será de la humanidad. En sí, básicamente esa sería la premisa de la serie, pero lo interesante o lo que la caracteriza, la hace destacar, es básicamente, como dije, en casi todos estos puestos, básicamente tiene una gran animación espectacular, bastante sombría, que es lo que comparten estos animes de culto. Tiene su ambientación que me gusta bastante, que es cyberpunk, pero bastante decadente, un poco desoladora, y lo más interesante, lo que mejor tiene Ergo Proxy en sí, es básicamente la estructura de su narrativa o de su argumento. Es decir, esta historia está desordenada, no necesariamente cuando la empieces a ver vas a verla de una manera cronológica. Es decir, puede que estés viendo literalmente el final, luego estás viendo el medio y luego al final ves el principio. No necesariamente es así, pero a eso me refiero, está desordenada, y lo interesante de la serie es ordenarla en tu mente y ver cómo sería el orden cronológico. Además de que una de las cosas que también las hace destacar bastante a Ergo Proxy es su banda sonora. No solamente la banda sonora principal, que es como las melodías y así, sino me refiero a los openings y a los endings, ya que a diferencia de otros animes de culto, en este en particular tiene música que no está hecha para anime, es decir, agarran de música de bandas populares como Radiohead en el caso del ending, y en el opening es bastante bueno. Si no creen, véanlo y les va a dar ganas de ver la serie solo por el opening. Pero lo que trato de decir es que tiene mucho como de esta música under de los 2000 como ambientación o música de fondo, entonces es bastante agradable en ese aspecto si quieres explorar. En tercer lugar tenemos a Serial Experimental Lane, así se llama esta, pues sí, digamos, serie de anime o básicamente colección de OVAs. Y en este caso en particular nos narra la historia de una chica llamada Lane, la cual digamos que la historia está ubicada cuando empezaba a ver apenas los inicios de la informática y la computación, es decir, apenas estaba desarrollando el internet. Y en esta serie vemos cómo esta chica Lane pues empieza a adentrar en este mundo de la informática, pero lo más interesante de la premisa o lo que hace que todo se desarrolle es el hecho de que un día todos en el grupo de esta Lane empiezan a recibir correos de una compañera que se acaba de suicidar, lo cual es como si se les hubiera enviado su fantasma, lo cual genera mucho terror y desasosiego en sus compañeros. Sin embargo, Lane, más que estar asustada, le genera mucha intriga, y ya que ella recibió un correo en particular que le decía que ella está con Dios en una página dentro de este internet, por ende Lane empieza a investigar esto y lentamente se adentra en un mundo cada vez más sofisticado y complejo, donde de manera similar con Ghost in the Shell hacen esta mezcla o ponen en conflicto esta ideología de la humanidad en la computación y qué nos diferencia y a la vez qué nos acerca y qué pasaría o cómo nos podemos mezclar de cierta manera. Y conforme avanza la serie se vuelve cada vez más compleja y más densa, tal vez sea de las más difíciles de entender, ya que la vas a tener que ver varias veces. Y en este caso van adentrándose en estos conceptos como la divinidad, lo que es la existencia humana, que es básicamente lo que nos define, y al mismo tiempo van agregando tramas o subtramas como básicamente organizaciones secretas, teorías de la conspiración y muchos temas un poco más densos como sería básicamente el inconsciente colectivo u otros temas filosóficos. En sí eso es lo que hace destacar a Ellen. Obviamente una de las cosas que a mí más me gusta de esta serie es básicamente su animación, ya que es bastante atrapante o bastante única, que es esta animación más sombría, más adulta que tienen estos animes de culto. Y al igual que Ergo Proxy comparte en este caso en particular con una música en el opening y en el ending que no necesariamente es hecha para anime, es decir, son de bandas como les digo ya famosas de por sí y que utilizan tanto para el opening como el ending, y eso te va a gustar bastante si te gusta ese tipo de música. Y básicamente eso es lo que te ofrece Lane, y es una de las más, como dije, ya se darán cuenta de que ya nos estamos adentrando en territorios mucho más densos. En segundo lugar tenemos básicamente a la película de Tenshi no Tamago, o también vista como una especie de cortometraje o una ova muy larga. Y Tenshi no Tamago en español sería algo así como el huevo del ángel. No me acuerdo si de la muerte o solo ángel, pero es algo así. Y en este caso en particular no destaca tanto el argumento, sino más bien la ambientación, la animación en sí misma, la música, bueno, casi no tiene música o sonidos, de hecho es lo que te hace como, te da esta tensión, pero a la vez es más que nada, sí en particular fui diseñado o hecho más como una especie de experimento audiovisual o artístico, y básicamente lo que te va a hacer o te va a llamar la atención de la serie es eso, tratar de disfrutar, por así decir, las imágenes que se te presentan, que son bastante abstractas, bastante oníricas hasta cierto punto. Y en cuanto a su argumento, pues es algo bastante simple. O sea, básicamente es una chica que un día se encuentra un huevo y lo cuida, y al mismo tiempo pues va viajando en una ciudad como deshabitada, inhóspita, botellas, no me acuerdo si de aguas o solo vacías,
y en el mismo tiempo vemos como una especie de soldado o guerrero que básicamente lleva en sí un arma con forma de cruz, con el cual se cruza con esta chica y le pregunta su nombre, pero ella no le responde. En sí básicamente esa sería la premisa. Les digo, es más que nada como una especie de experimento audiovisual, y aquí ha habido, obviamente tú puedes sacarle muchas interpretaciones, pero ninguna es como tal lo suficientemente contundente para ser definitiva. Por ende, esta es una de esas series que tú puedes disfrutar y teorizar, y al mismo tiempo siempre encontrarías algo nuevo, pese a lo compleja que es, de lo extraña que es. Así que si no la has visto, pues yo te recomendaría que la veas, pero como dije, cuando ya estés mentalizado para verla. En primer lugar tenemos a Urotsuki Doji, la cual es una serie de ovas o una recopilación en películas de básicamente pues pertenece al género del hentai, el cual básicamente es animación erótica o semejante a la pornografía. Sin embargo, no te dejes guiar nada más por los prejuicios. En este caso en particular, esta fue destacada o reconocida ya que más que ahondar, digamos que en el contenido sexual, estas ovas o esta historia se centra mucho más en la trama, en las cosas densas, en la ambientación, en los personajes, o en una gran, digamos, historia oscura, y la cual nos narra la historia de cómo existen tres mundos, uno de hombres bestias, uno de demonios y uno de humanos, y te dan a entender que los tres algún día hay una profecía de que se van a unir, ya que llegará un ser, o nacerá un ser que será como el dios de los tres mundos. Sin embargo, no están de acuerdo con esto ni los demonios, ni creo que ni los humanos, no me acuerdo bien. Es decir, hay ciertas facciones que están en desacuerdo y quieren prevenir esto, por ende intentan matar a aquel que probablemente pueda ocasionar o crear a este futuro ser. De esta manera, pues el protagonista se ve involucrado en todo este caos y este conflicto, y se ve enfrentando con no solo seres demoníacos, sino con seres bastante perturbadores, en un ambiente bastante apocalíptico y hasta cierto punto reflexivo. Eso es lo que la hizo destacar, como ya dije anteriormente, y básicamente lo mejor de esta serie en sí, ya que si habláramos en porcentajes es apenas un 15-20% de contenido sexual, y la mayoría es trama o un desarrollo bastante, como dije, oscuro de los personajes y su psicología. Por ende, lo que yo considero que es lo mejor de esta, pues sí, se podría decir que serie de ovas o estas películas de Urotsuki Doji, básicamente sería la forma en que están diseñados los personajes, los planos, incluso el terror que maneja, y hasta cierto punto el uso de la violencia. Además de que tengo entendido que aquí nació uno de los géneros más populares del propio hentai, que es básicamente el tentacle. Aquí verías el origen de ese género tan particular. Por eso les dije al principio del video que habría un género bastante colado en este, ¿no? Pero que a la vez, debido a sus buenas características, vale la pena, o se ganó ahora sí que este primer lugar. De esta manera es como básicamente llegamos al final de esta lista, o top si lo quieres ver así. Y solo quiero aclarar nada más que obviamente todas estas y cada una de estas series que mencioné, básicamente yo creo que deberías verlas con una mayoría de edad, o por lo menos con la madurez suficiente para asumir lo que vas a ver, ya que como dije, estas obras no son el contenido mainstream o normal que verías normalmente en el anime. Es contenido mucho más adulto y más exigente, y no solamente por el hecho de que haya escenas de contenido sexual o haya escenas de violencia, o sean tramas un poco enrevesadas, no, o sea, yo lo digo porque de verdad es muy exigente, requiere cierta madurez para verlas, y a la vez una dedicación, ya que no son fáciles, no son tan accesibles en cuanto a, no son contenido ligero, es lo que trato de decir. Por ende, yo recomendaría a la mayoría de los que estén interesados en estos que ya sea que se esperen a tener la mayoría de edad, o hacerse el propósito de entender lo que van a ver, ya que va a ser algo muy denso. Así que bueno, quería aclarar nada más que una de las razones principales por las que quise hacer este listado, quería que la gente lo conociera, es básicamente que aunque son animes de culto en sí, también para mí representan, tanto por su calidad artística, audiovisual o narrativa, para mí estos 10 series también se podría traducir como un top de los 10 animes más artísticos hasta cierto punto. Yo sé que además de estas, existen de verdad animes 100% concentrados en la animación, en desarrollar esta, pero normalmente estas no tienen argumento o un desarrollo, se centran más que nada en experimentar con la animación, pero no tanto en andarte o contarte una historia. Y en este caso de los 10 animes de culto sí lo hacen, y abordan incluso hasta la música, pueden perfeccionar todo esto, y por eso para mí vale mucho la pena que la mayoría de gente lo conozca. Sin embargo, por su propio estatus de culto, pese a que son valoradas, no son lo suficientemente conocidas. Apenas si la mitad de esta lista te has de haber dado cuenta que sí las has llegado a ver o a escuchar, pero no al resto. Y debido al esfuerzo que tienen y al hecho del mérito de que son series muy viejitas, de literalmente casi 40 años incluso hacia atrás,
calidad, el hecho de que sigan teniendo tanta calidad hasta hoy en día y compitan con series actuales, hace que valga la pena que las conozcan. Por eso quería hacerlo como una especie de, primero de recopilación y después como recomendación para ustedes los nuevos espectadores o incluso aquellos que ya llevan tiempo en el anime. No está de más que conozcan alguno que otro título nuevo y al mismo tiempo sepan cuáles son en sí los 10 mejores animes de culto. Y pues bueno, básicamente eso sería todo del video. No me quedaría nada más que recomendarles que si el video les gustó, le den me gusta y se suscriban al canal. Y si tienen alguna petición, sugerencia para futuros videos, pueden dejármela acá abajo en la caja de comentarios. Y como ya he mencionado últimamente en mis videos, si tienen una de estas dudas o quieren hablar de ciertos temas en particular, pueden aprovechar que he estado haciendo directos en este canal. Entonces cuando vean que vaya a hacer un directo o esté en directo, pueden unirse y comentar ahí y decirme sus dudas, sus inquietudes o temas que les gustaría que aborde en general en el propio directo, y de esa manera yo les respondería. La idea de esto es tener un intercambio más interactivo, más recíproco entre los dos, entre espectadores y yo. Sin más por agregar, solo me quedaría pues darles las gracias por llegar hasta aquí y darles esta oportunidad. Así que nos veríamos en otro video. Hasta luego.